buenas, bienvenidos a otro microdiálogos en línea del periódico Nueva Sion. En esta oportunidad será en un formato diferente. Hemos decidido no hacer entrevista como hacemos siempre, sino pedirle a Shlomo Ben-Ami desde Israel que nos grabe una charla de unos 20 minutos aproximadamente sobre la situación actual en Israel en virtud a los cambios en las leyes y a la intervención del Estado en la Corte Suprema. Shlomo Ben-Ami, para quien no lo conoce, es un político, diplomático e historiador israelí, miembro del Partido Laborista, del Partido Abodá en Israel. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores de dicho país y fue el segundo embajador de Israel en España. Cursó estudios universitarios de Historia y Literatura Hebrea en la Universidad de Tel Aviv y posteriormente en la Universidad de Oxford, llegando a ser el máximo responsable del Departamento de Historia de la Universidad de Tel Aviv entre los años 1982 y 1986. Desde 1987 es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España. En 1993, el profesor Ben-Ami creó el Curiel Center for International Studies en la Universidad de Tel Aviv, el Centro de Estudios Internacionales en la Universidad de Tel Aviv, el cual dirigió hasta 1996, año que se convirtió en parlamentario. Dentro de la labor en el exterior de Israel fue miembro del Partido Laborista, como conté. Llegó a ser en 1987 el segundo embajador de su país en España, cargo que desempeñó hasta 1991 durante las conferencias de paz celebradas en Madrid referentes al conflicto palestino-israelí. Desempeñó un cargo oficial por parte de Israel. Más tarde lideraría la representación de su país en las conversaciones multilaterales sobre los refugiados en Medio Oriente de Ottawa, en Canadá. Como parlamentario y ministro, en 1996 fue elegido miembro de la Knesset, del Parlamento israelí, participando especialmente en los comités de Asuntos Exteriores y Defensa. En 1999 llegó al poder el Partido Laborista, encabezado por Ehud Barak, y Ben-Ami fue designado ministro de Seguridad Pública. Un año después, julio de 2000, y coincidiendo con las conversaciones de los líderes palestinos que se produjeron en la cumbre de paz de Camp David, auspiciadas por el entonces presidente Bill Clinton, Ben-Ami pasó a desempeñar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, cargo en el que fue ratificado en noviembre del mismo año, sustituyendo a David Levy. En esa oportunidad tuvo un rol muy importante justamente en las conversaciones de paz con los palestinos en Camp David y ha sido realmente un líder en ese sentido. También dirigió las negociaciones secretas con Abu Alá en Estocolmo, conocidas como el Canal Sueco, en el mismo año 2000. Así que bueno, desde ya agradecemos a Shlomo Ben-Ami la participación en este microdiálogos en línea y esperamos a ustedes que disfruten la charla y la explicación lúcida, por más que es una triste realidad la que nos narra. Bueno, en los últimos meses se abrió un nuevo frente, diría yo, en el ascenso global del autoritarismo populista, que es un tema que preocupa más y más hoy a la comunidad internacional, con gobiernos en Europa, en América Latina, en otras latitudes, transformándose así paulatinamente en regímenes autoritarios. Pues Israel se ha incorporado últimamente a este club. La coalición que gobierna el país es probablemente la más radical que ha existido desde el nacimiento del Estado de Israel, una coalición de mesiánicos, de radicales, de colonos expansionistas, de ultraortodoxos, de teócratas. La realidad es que hace mucho que la democracia israelí está en peligro. Empecemos con la cuestión palestina, ¿no? Se ha borrado la línea que separa a Israel de los territorios ocupados y por lo tanto es un espacio en el que es difícil reconciliar la democracia con el tipo de ocupación y la profundización y la perpetuación, ¿no?, de la ocupación. La cuestión palestina es
es el elefante en la sala, ¿no? Es el elefante del que se habla poco en esta lucha por la democracia israelí, pero está allí. Eso no niega la importancia de la gran masiva protesta de la Israel liberal contra estas reformas, ¿no? La palabra reforma es una expresión orwelliana aquí porque no se trata de una reforma, sino un cambio de régimen, porque Israel tiene pocos contrapesos en su sistema contra la arbitrariedad del gobierno, ¿no? Aquí no hay constitución, no tenemos dos cámaras, digamos, en la que una cámara podría moderar, controlar la otra, y por lo tanto el gobierno tiene el absoluto control de la Knesset. La mayoría son 64 títeres del primer ministro y por lo tanto no hay contrapesos, no hay control contra esta arbitrariedad. Y el único control es la Corte Suprema, y lo que quieren ahora es controlar la Corte Suprema, así que no quede, en vez de 3 poderes tendremos un solo poder. Eso es lo que quieren. Yo no sé decir qué es lo que pasa por la cabeza de este hombre, Netanyahu, que yo pienso que para un país democrático es una vergüenza tener un primer ministro 16 años. Eso habla mal no de Netanyahu, sino de nosotros, más bien de nosotros, de un pueblo que no para de elegir a este hombre con todas las manipulaciones, las mentiras, su resistencia a dialogar con su pueblo, ¿no? Anda por ahí dando entrevistas a través del mundo, divulgando mentiras, porque nunca este hombre abre la boca y lo único que sale de ahí son mentiras. Por lo tanto, en esta situación, las leyes que intenta pasar, o esta reforma, está siendo resistida por la opinión pública de una forma realmente admirable. Ya llevamos 6 meses en protestas. Díganme si conocen algún país en el planeta que en 6 meses de protestas no se ha herido ni un solo policía, ni uno. Eso habla de la civilizada protesta, ¿no? de cuán civilizada es la protesta. Por lo tanto, tiene toda la razón. Simplemente para explicar algunos de los pilares de este cambio que el gobierno intenta de promover, estamos hablando de leyes como, por ejemplo, la ley que está ahora, o que han pasado ya, ¿no? Eliminar la cláusula, digamos, ¿cómo lo voy a traducir? De sensatez, ¿no? Que la Corte Suprema pueda anular alguna ley o pueda dictar una sentencia, un veredicto en torno a algún movimiento del gobierno que les parezca insensato. O sea, que no hay una ley especial, sino más bien la interpretación dentro del marco de lo que es sensato o insensato por parte de la Corte Suprema. Al eliminar esta cláusula, que es lo que ha hecho ya el gobierno, pues pueden nombrar al caballo de Calígula como senador, pueden nombrar un ministro que ha sido condenado ya 3 veces por corrupción y que ha estado incluso en la cárcel, pues parece insensato, ¿no? Parece insensato nombrarle. Y al eliminar esa cláusula, pues ya prácticamente todo es posible. El principio de la sensatez es el código oculto de la democracia. Es el código
genético, diría yo, de lo que es una democracia, lo que es sensato y lo que es insensato. Lo que los ingleses llamarían what can be done o what isn't done. Eso en la cultura popular israelí, en la cultura política israelí, ese principio de que el mundo, que la comunidad política lo acepta, el principio de sensatez, no existe y por lo tanto tiene que intervenir el Tribunal Supremo. Y ahora últimamente lo que está hoy debatiendo la Corte Suprema es la posibilidad de incompetencia del primer ministro, ¿no? El primer ministro, la Corte Suprema había aprobado que una persona que está siendo juzgada, que es lo que Netanyahu imputado y juzgado en estos momentos, pueda servir como primer ministro, pero sin que intervenga. Eso fue el dictamen de la Corte Suprema en su día, sin que intervenga en asuntos que tienen que ver con su juicio. Él ha violado este compromiso que ha tomado para tener, que ha aceptado en su día para tener la aprobación de la Corte Suprema, y ahora se está debatiendo la cuestión de incompetencia. Lo que ocurre es que el gobierno ha convertido la cuestión personal de Netanyahu en una ley básica. O sea, la ley básica es una ley constitucional. Tú no puedes tener una enmienda constitucional que se haya creado, se haya articulado en torno al problema de una sola persona. Eso también es insensato, diría yo, y es lo que está intentando hoy, o está debatiendo hoy la Corte Suprema. Más allá de los detalles de la reforma, hay aquí dos razones principales por las que Netanyahu ha entrado en este callejón, en este agujero oscuro en el que ha metido al país, con todas las repercusiones económicas, sociales, de seguridad, estrategia, geopolítica. Israel se está prácticamente autodestruyendo, pero ¿por qué demonios? ¿Por qué razón? ¿Por qué de repente eliminar los controles, los contrapesos constitucionales? ¿Por qué demonios? Pues por dos razones principales: para perpetuar el poder. ¿Y cómo se puede perpetuar el poder? Dando la satisfacción a los dos pilares de su coalición. Por una parte, los ortodoxos, que no quieren la intervención de la Corte Suprema en su exención del servicio militar, que ya en sí es una grave preocupación de la Israel liberal. El hecho de que aquí hay ya centenares de miles de jóvenes que no van al ejército, que trabajan, los hombres solo el 50%, más o menos, y también son trabajos dentro de la comunidad, no es que sean trabajos que añaden al crecimiento económico del país, viven de subvenciones del Estado, no trabajan, tienen una media de 7 hijos, y esa es la caja de Pandora que Netanyahu ha abierto con esta reforma. De repente este problema pues salta, y los israelíes dicen: pues demonios, o sea, no solo no quieren trabajar, no solo están exentos del servicio militar, no solo viven de las subvenciones que la mayoría liberal les da, ahora quieren además convertir su exención del servicio militar en
equivalente éticamente al servicio militar. O sea, el estudio de la Torá de repente es equivalente al hecho de que jóvenes se van ahí a 3 años a arriesgar sus vidas. Es absurdo. Una comunidad que vive de la Israel liberal y ahora quiere promover reformas que van contra lo que es la médula o que es el meollo de la ética de esa Israel que les financia. Y el otro pilar del gobierno de Netanyahu son los religiosos nacionalistas, Smotrich y Ben Gvir, que sin ellos no tiene gobierno. Esto es lo que quieren ahora, es seguir con la expansión de los asentamientos, ignorando absolutamente las sensibilidades de nuestro aliado americano, que quiere parar y dejar abierta la posibilidad de algún tipo de solución. Hay que entender este punto. Este punto es muy interesante porque nuestra defensa de cara a la comunidad internacional de que Israel no es un estado apartheid está en el hecho de que los territorios están militarmente ocupados. Si están militarmente ocupados, esa es nuestra protección. ¿Por qué? Porque al estar militarmente ocupados es una situación provisional. Eso indica que es una situación provisional. Eso es lo que podemos decir a la comunidad internacional. Esto es provisional, no os preocupéis. Queremos una solución política hasta que los palestinos se sienten a hablar o lo que sea. Pero si la ocupación cesa de ser militar y se convierte en una ocupación civil, eso ya es un estado apartheid. Y eso es exactamente lo que quiere el gobierno de Smotrich. Smotrich, además de ser en este gobierno donde se han inventado ministerios que nadie ni sabe el nombre, ni sabe cuál es la ocupación. Uno es ministro del legado nacional. Dios mío, ¿qué es eso? Un ministro del legado nacional. Ya tenemos Ministerio de Educación, para que sea el legado nacional, pero ahora hay legado nacional. Y otro es ministro de la fortaleza nacional. Bueno, todo es corrupto realmente. Pues se les da porque Netanyahu los necesita para su coalición. Normalmente, estadistas, que de eso presume Netanyahu, forman la coalición, el tipo de coalición que les permite sacar adelante su visión como estadistas. Netanyahu se comporta al revés. Él define su visión de acuerdo al tipo de coalición que es capaz de formar. Si tiene una coalición que le permite negociar la devolución de los estados ocupados, tuvo tal coalición en el pasado y negoció incluso el retorno a las fronteras del 67, lo hizo en el 2014. Y si no puede formar ese tipo de coalición, pues adelante con la expansión y con el enfrentamiento con la comunidad internacional y contra los aliados árabes en el Pacto de Abraham. Ese es el tipo de gobierno, o sea, es el tipo de caja de Pandora que este hombre ha abierto. Este Smotrich, que además de ser ministro de Finanzas, es ministro de Defensa, o es el segundo ministro en el Ministerio de Defensa con responsabilidad sobre los territorios ocupados. Eso quiere decir a la comunidad internacional, miren señores, esto ya no es un régimen militar provisional. Esta es la realidad. Israel es un estado apartheid. Ese es el mensaje. Y por lo tanto, aquí se abrió una caja de Pandora. ¿A dónde va esto? Pues la protesta seguirá. Está afectando gravemente
al ejército. No tenemos ninguna razón de estar demasiado contentos con el hecho de que las unidades de élites, o reservistas más bien, de las unidades de élites se hayan puesto en rebeldía. A mí no me satisface demasiado, porque creo que mejor que eso no ocurra, porque mañana, si hay un gobierno de centro-izquierda y toma decisiones que no le guste a la derecha, pues veremos a lo mejor reservistas de otro color político rebelándose, ¿no? Eso no es bueno, pero a eso nos ha llevado la política del gobierno, a esta situación sin precedentes en la historia del país. Y eso explica la admirable protesta que estamos viendo. Ya veremos qué decide hoy el gobierno sobre la incompetencia de Netanyahu, la incapacidad de Netanyahu de seguir. En fin, no sé qué decir, pero mejor que Netanyahu no sea... no se haya puesto en tal conflicto. Yo creo que a un primer ministro o a un gobierno hay que derrocarle en las urnas y no a través de la Corte Suprema, porque el futuro podría ser bastante oscuro si eso ocurre. O sea, si es la Corte la que decide la incompetencia del primer ministro, ya veremos qué es lo que decide. Pero esta es la situación, este es el callejón oscuro en el que nos ha introducido Benjamin Netanyahu. No os creáis ni una palabra de lo que os diga en emisoras internacionales. No habla al público israelí, sino anda por ahí solamente hablando con Fox News, con CNN y los demás, pero enfrentándose directamente al pueblo israelí en una de las crisis, probablemente la crisis más grave que hemos tenido desde la guerra de Yom Kippur, es lo que este hombre está haciendo. Así que hay que esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Yo confío en los genes democráticos de la población, del país, del pueblo de Israel, y que desde luego, al igual que él intenta movilizar la opinión pública en su favor, últimamente ha dicho a CNN: yo nunca he intervenido en los asuntos de otros países, ¿por qué los demás intervienen en nuestros asuntos? Eso es otra de las mentiras, ¿no? Nosotros intervenimos en los asuntos internos de Estados Unidos como ningún otro país en el planeta. Nosotros intervenimos en las elecciones. Él fue a hablar en el Congreso de Estados Unidos contra la política del propio presidente Obama. En fin, no hay nada de matices en el comportamiento de este hombre, y ahí estamos, en ese tipo de conflicto estamos, y hay que esperar que gane la libertad, que gane la democracia, que gane el sentido común, que gane la sensatez, que es exactamente lo que está bajo asalto en estos días por el gobierno de Netanyahu. Queremos agradecer a Shlomo Ben-Ami la gentileza que tuvo en acercarnos este análisis profundo, esta actualización sobre lo que está pasando en Israel al día de hoy. Los invitamos a seguir informándose en el periódico Nueva Sion a través de la página web, leyendo nuestros newsletters, en la página de Instagram, de Facebook, también en Spotify, escuchando Microdiálogos en línea, o en este canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena semana.